Sin un centavo, la historia real de WhatsApp. Bienvenidos a este episodio especial. Esta es la historia de cómo la pobreza extrema se convirtió en el combustible de una obsesión, de cómo el dolor de la vigilancia comunista dio forma a una filosofía de privacidad inquebrantable, de cómo dos fracasados de Yahoo crearon algo que ni Google ni Facebook pudieron construir desde cero. Pero también es la historia de un precio, porque el éxito a esta escala siempre cobra su tributo, y al final, Jan Koum y Brian Acton descubrirían que vender tu creación no es lo mismo que vender tu alma, pero a veces se parece peligrosamente. Esta es la historia de WhatsApp, la historia real, sin filtros, sin romanticismos de Silicon Valley, solo la verdad cruda de cómo se construye algo extraordinario cuando empieza sin absolutamente nada. Kiev, Ucrania, 24 de febrero de 1976. En un pequeño apartamento de un país que aún formaba parte de la Unión Soviética, nace Jan Borisovich Koum, pero el mundo lo conocería como Jan Koum. Creció en Fastiv, un pueblo en las afueras de Kiev. Una familia judía, pobre, muy pobre. Tan pobre que Jan pasó su infancia entera sin conocer el lujo del agua caliente. Su padre era un simple constructor, su madre ama de casa, y sobre ellos pesaba algo más oscuro que la pobreza, la vigilancia constante del régimen soviético. Jan recuerda cómo sus vecinos, sus amigos, incluso miembros de su familia, susurraban cuando hablaban de los líderes comunistas. Un chiste inocente podía significar la visita de la policía secreta. Las llamadas telefónicas eran interceptadas, las cartas leídas. La paranoia no era una enfermedad mental, era supervivencia. Para un niño judío en la Ucrania soviética, la vida era una negociación constante con el miedo. Cuando Jan tenía 16 años, en 1992, justo después del colapso de la Unión Soviética, su madre tomó la decisión más valiente y desgarradora de su vida. Empacó lo poco que tenían, tomó a su hijo y a su madre, la abuela de Jan, y emigraron a Estados Unidos. El padre prometió seguirlos pronto, nunca lo hizo. Nunca pudo salir de Ucrania, y en 1997 falleció allí, solo, sin haber vuelto a ver a su familia. Mountain View, California, el corazón de Silicon Valley. Suena glamoroso, ¿verdad? Pero para una familia de refugiados que apenas hablaba inglés, Mountain View era solo otro lugar donde sobrevivir. Un programa de asistencia social les consiguió un pequeño apartamento de 2 habitaciones. La madre de Jan encontró trabajo como niñera. Jan, con 16 años, consiguió empleo limpiando pisos en un supermercado local. Cada semana, madre e hijo hacían fila en el centro de asistencia social para recoger sus cupones de comida. La dignidad es lo primero que pierdes cuando dependes de la caridad del gobierno. Pero también es lo último que recuperas cuando finalmente sales de allí. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces nos quejamos de no tener suficiente para empezar? Jan Koum empezó sin agua caliente, sin padre, sin idioma, sin dinero, y aún así encontró la manera. La pregunta no es si tienes recursos, la pregunta es si tienes voluntad. Jan no era precisamente un estudiante modelo. De hecho, tuvo problemas disciplinarios en la escuela. Se metió con un grupo de hackers informáticos, jóvenes brillantes y rebeldes que veían en los ordenadores no solo una herramienta, sino una forma de poder de libertad. Jan se unió a un grupo llamado Bubu, donde conoció a figuras que luego cambiarían el mundo tecnológico, incluidos Sean Fanning y Jordan Ritter, los creadores de Napster. Pero algo cambió a los 18 años. Jan encontró una pila de manuales de programación de segunda mano, libros gastados, subrayados por otros estudiantes. No podía pagar libros nuevos, pero tampoco le importó. Los devoró. Aprendió a programar por sí mismo, sin profesores, sin tutores. Solo él, los manuales usados y una computadora que finalmente pudo comprar con sus ahorros a los 19 años. Se inscribió en la Universidad Estatal de San José para estudiar informática. Necesitaba un trabajo para pagar la matrícula, así que encontró prácticas en Ernst & Young como tester de seguridad informática.
Era 1996, y ahí, en ese trabajo, ocurrió el primer encuentro que cambiaría su vida. Uno de sus clientes era Yahoo, y el ingeniero que supervisaba el proyecto era un tal Brian Acton. Brian Acton, nacido en Michigan el 17 de febrero de 1972, un estadounidense de clase media. Había estudiado en la Universidad de Stanford y se graduó en Ciencias de la Computación en 1994. Trabajó en Apple, en Adobe. Era 4 años mayor que Jan. Profesional, estable, todo lo que Jan no era. Pero cuando se conocieron, hubo una conexión inmediata. Dos ingenieros que compartían algo más profundo que el código, una filosofía sobre cómo debería funcionar la tecnología. En 1997, cuando Jan tenía 21 años, Yahoo le ofreció un trabajo de tiempo completo como ingeniero de infraestructura. El jefe de Yahoo, David Filo, uno de los cofundadores, lo llamó en medio de una clase universitaria porque uno de los servidores había fallado. «Necesitamos que vengas ahora», le dijo. Jan abandonó la clase, fue a Yahoo, arregló el problema y nunca volvió a la universidad. Dejó sus estudios, como Steve Jobs, como Bill Gates, pero con una diferencia. Ellos dejaron Stanford por elección. Jan dejó San Jose State por necesidad. El dinero de Yahoo era demasiado bueno para rechazarlo. Durante 9 años, Jan Koum y Brian Acton trabajaron codo a codo en Yahoo. Se hicieron amigos cercanos. Pero también se frustraron. Yahoo era un gigante, burocrático, lento, perdiendo relevancia. En 2000, la madre de Jan perdió su larga batalla contra el cáncer. Murió en Estados Unidos, la tierra prometida que nunca llegó a serlo realmente para ella. Jan quedó solo, sin padre, sin madre. Solo tenía a Brian Acton y a sus amigos de Wahoo. La pérdida puede destruirte, o puede clarificarte. Para Jan Koum, la muerte de su madre no fue solo un duelo. Fue el momento en que se dio cuenta de que el tiempo es lo único que realmente no puedes recuperar. Cada día que pasaba haciendo algo que no amaba era un día robado a su propia vida. ¿Cuántos días estás dispuesto a perder antes de decidir cambiar? En Halloween de 2007, Jan Koum y Brian Acton renunciaron a Yahoo el mismo día. Habían ahorrado algo de dinero, no mucho, pero suficiente para tomarse un año sabático. Viajaron por América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, jugaban Ultimate Frisbee, reflexionaban sobre qué hacer con sus vidas. Tenían 31 y 35 años respectivamente. No eran jóvenes emprendedores llenos de energía ingenua. Eran ingenieros maduros, cansados, buscando algo que valiera la pena construir. Cuando regresaron a Estados Unidos, intentaron encontrar trabajo. Aplicaron a Facebook. Ambos fueron rechazados. Brian Acton incluso tuiteó después de la entrevista: «Facebook me rechazó. Era una gran oportunidad para conectarme con personas fantásticas. Continúo hacia mi próxima aventura de vida». La ironía de ese tuit se volvería legendaria. Jan había gastado casi $400,000 de sus ahorros durante el viaje y los meses de desempleo. Estaba desesperado. Necesitaba algo, lo que fuera. Y entonces compró un iPhone. Enero de 2009. Steve Jobs había lanzado el iPhone 2 años antes y acababa de revolucionar la App Store. Jan Koum, con su iPhone nuevo en mano, se dio cuenta de algo que nadie más estaba viendo. Aquella pequeña tienda de aplicaciones que apenas tenía 7 meses de vida iba a cambiar el mundo. No era solo un lugar para descargar juegos o aplicaciones tontas. Era una nueva industria, un nuevo universo de posibilidades. Jan tenía un problema cotidiano que lo frustraba profundamente. Iba al gimnasio y tenía que dejar su teléfono en la entrada. Cuando salía, descubría decenas de llamadas perdidas. ¿De quién? No tenía idea. ¿Eran importantes? Quizás. ¿Qué estaban haciendo sus amigos mientras él levantaba pesas? No lo sabía. Le molestaba perderse de la vida mientras vivía la suya. Se le ocurrió una idea simple. ¿Y si existiera una aplicación que mostrara tu estado? Estoy en el gimnasio. Estoy ocupado. Tengo poca batería.
Algo que le dijera a tus contactos qué estabas haciendo sin necesidad de llamar a cada uno. Una especie de agenda inteligente que se actualizara automáticamente. Visitó a su amigo Alex Fishman, un ruso que organizaba noches de cine y pizza para la comunidad inmigrante en San José. Le contó la idea. Alex le presentó a Igor Solomennikov, un desarrollador de iPhone. Jan escogió el nombre casi inmediatamente, WhatsApp, porque sonaba como WhatsApp, ¿qué pasa? Simple, directo, universal. El 24 de febrero de 2009, el día de su cumpleaños número 33, Jan Koum incorporó WhatsApp Inc. en California. No había inversionistas, no había oficina. Solo Jan, una idea y los últimos restos de sus ahorros evaporándose rápidamente. Los primeros meses fueron un desastre absoluto. La aplicación fallaba constantemente. Drenaba la batería de los teléfonos en cuestión de horas. Los usuarios la descargaban, la probaban 5 minutos y la desinstalaban. Las reseñas en la App Store eran brutales. Inútil. No sirve para nada. Basura que destruye tu batería. Jan comenzó a caer en la desesperación. Se había quedado sin dinero. Completamente. Consideró seriamente buscar un empleo de nuevo. Cualquier cosa. Regresar a Ernst & Young. Mendigar por su antiguo trabajo en Yahoo. Lo que fuera para pagar la renta. Pero Brian Acton, que seguía desempleado pero con más ahorros que Jan, le dijo algo crucial. Dale unos meses más. Solo unos meses más. Algo puede cambiar. Aquí está la verdad dura sobre el éxito. Casi siempre llega justo después del momento en que estás a punto de rendirte. La línea entre el fracaso y el éxito no es una habilidad extraordinaria o una idea brillante. Es la capacidad de resistir un día más cuando todo tu cerebro te grita que pares. Un día más. Solo uno más. Y entonces, en junio de 2009, Apple lanzó iOS 3.0 con una característica revolucionaria. Las notificaciones push. Por primera vez, las aplicaciones podían enviar alertas a los usuarios incluso cuando la app estaba cerrada. Jan tuvo una epifanía. No necesitaba que la gente cambiara su estado manualmente. Podía enviar una notificación automática cada vez que alguien cambiara su estado. Modificó WhatsApp rápidamente. Ahora, cuando un contacto actualizaba su estado, tus amigos recibían una notificación. Alex Fishman y sus amigos rusos comenzaron a usar la aplicación de una manera que Jan nunca había anticipado. En lugar de actualizar su estado, escribían mensajes en el campo de estado para comunicarse entre ellos. «Hola, ¿qué haces? ¿Quieres ir a tomar café?» Jan se dio cuenta de algo asombroso. Sin quererlo, sin planearlo, había creado un sistema de mensajería instantánea. No era un accidente, era evolución. Los usuarios le estaban enseñando qué necesitaban realmente. En cuestión de semanas lanzó WhatsApp 2.0, una versión completamente nueva. Ahora sí era oficialmente una aplicación de mensajería. Y funcionaba. Realmente funcionaba. En 2 meses alcanzó 250.000 usuarios. Brian Acton, que había estado observando desde la distancia, se dio cuenta del potencial. Invirtió $250.000 de su propio dinero, una cantidad enorme para él, y se unió oficialmente a la empresa. Jan le otorgó el estatus de cofundador. No porque lo necesitara legalmente, sino porque lo necesitaba emocionalmente, porque sabía que no podía hacer esto solo. Pero $250.000 no era suficiente para construir una empresa real. Necesitaban más capital. Necesitaban un inversionista profesional, y ahí entra uno de los nombres más importantes de esta historia, Jim Goetz, socio de Sequoia Capital. Sequoia Capital es el fondo de inversión más legendario de Silicon Valley. Financiaron a Apple, Google, Oracle, YouTube, todos los gigantes. En 2011, Jim Goetz conoció a Jan y Brian. La mayoría de los inversores de Silicon Valley los habrían rechazado de inmediato. WhatsApp no tenía modelo de negocio claro, no había publicidad, no vendían datos de usuarios, cobraban 0.99 al año después del primer año gratuito. Menos de $1 al año.
Era ridículo desde cualquier perspectiva de negocio tradicional, pero Jim Goetz vio algo diferente. Vio el crecimiento. Los números no mentían. WhatsApp estaba agregando usuarios más rápido que cualquier aplicación en la historia, y vio la filosofía. Jan Koum había construido algo radicalmente diferente, sin distracciones, sin juegos, sin publicidad, solo comunicación pura, simple, confiable, privada. En 2011, Sequoia invirtió $8 millones en WhatsApp. 2 años después, en 2013, invirtieron 50 millones más. Para ese momento, WhatsApp tenía 200 millones de usuarios activos, pero operaba con un equipo diminuto, apenas 50 empleados. Mientras Facebook tenía miles de empleados para gestionar sus millones de usuarios, WhatsApp tenía una ratio impresionante, millones de usuarios por cada empleado. Era el ejemplo perfecto de eficiencia tecnológica. El modelo de negocio de WhatsApp era una locura según los estándares de Silicon Valley. Pero ahí está la lección. Los estándares están hechos para romperse. Si haces lo que todos hacen, obtendrás lo que todos obtienen. Si quieres resultados extraordinarios, necesitas el coraje de hacer algo que los demás consideren una locura. La línea entre genio y loco es el resultado final. Pero no todo era color de rosa. Internamente había tensiones constantes. Jan era obsesivamente protector de la privacidad de los usuarios. Rechazaba cualquier sugerencia que implicara recopilar más datos. Brian respaldaba esta postura fervientemente. Pero los inversores comenzaban a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo van a monetizar esto? ¿Realmente creen que cobrar $1 al año es sostenible? Jan y Brian tenían 2 líneas rojas inquebrantables. La primera, la privacidad. WhatsApp recolectaba la menor cantidad de datos posible. Solo tu número de teléfono, nada más, sin nombres reales. Sin fotos de perfil obligatorias. Sin acceso a tu lista de contactos más allá de sincronizar números. La segunda línea roja, sin publicidad. Jan había tuiteado en 2011 citando la película El Club de la Lucha. La publicidad nos hace querer comprar coches y ropa, trabajar en empleos que odiamos para poder comprar lo que no necesitamos. La publicidad nos hace querer comprar coches y ropa, trabajar en empleos que odiamos para poder comprar lo que no necesitamos. Para Jan, esto no era solo una decisión de negocio, era personal. Había crecido bajo vigilancia comunista. Había visto cómo su familia y amigos susurraban por miedo a ser escuchados. La idea de construir una aplicación que espiara a sus usuarios era una traición a todo por lo que había luchado al escapar de Ucrania. Los principios son fáciles cuando no cuestan nada. El verdadero test de tus valores llega cuando te ofrecen dinero para comprometerlos. Jan Koum podría haber agregado publicidad y multiplicado sus ingresos por 100, pero no lo hizo, porque algunas cosas no están a la venta. ¿Cuáles son las tuyas? En 2012 algo inesperado sucedió. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, invitó a Jan Koum a tomar café en una pastelería en Los Altos, California. Zuckerberg estaba fascinado con WhatsApp. Facebook Messenger existía, pero no estaba funcionando como esperaban. WhatsApp, en cambio, estaba conquistando el mundo, especialmente en mercados fuera de Estados Unidos, India, Brasil, Europa, África. Comenzaron a reunirse regularmente. Cenas, caminatas por las colinas de Silicon Valley, conversaciones sobre tecnología, privacidad, el futuro de la comunicación. Zuckerberg hablaba de Internet.org, su iniciativa para conectar al mundo entero. Jan escuchaba, pero siempre con cautela. Confiaba en la visión de Zuckerberg, pero no en sus métodos. Para principios de 2014, WhatsApp tenía 450 millones de usuarios activos mensuales. Agregaban 1 millón de usuarios nuevos cada día. El crecimiento era explosivo, imparable. Y había otro jugador en escena, Tencent, el gigante tecnológico chino dueño de WeChat. Pony Ma, el CEO de Tencent, estaba obsesionado con comprar WhatsApp. Había ofrecido miles de millones. Las negociaciones estaban avanzadas. Pero entonces Pony Ma sufrió un accidente y tuvo que someterse a cirugía. Durante su recuperación, Zuckerberg hizo su movimiento. 9 de febrero de 2014.
Mark Zuckerberg invitó a Jan Koum a cenar en su casa. No era una cena casual, era la cena, el momento que definiría el resto de la historia. Zuckerberg no se anduvo con rodeos. Puso sobre la mesa una oferta tan grande que Jan tuvo problemas para procesarla. 19.000 millones de dólares. Déjame repetirlo para que entiendas la magnitud. 19.000 millones de dólares. La tercera mayor adquisición tecnológica de la historia en ese momento, solo superada por la fusión de EOL Time Warner y la compra de Dell EMC. La estructura del acuerdo era compleja pero generosa. 4.000 millones en efectivo, 12.000 millones en acciones de Facebook y 3.000 millones adicionales en acciones para los empleados de WhatsApp que se otorgarían durante los siguientes 4 años. Jan Koum personalmente recibiría aproximadamente 6.800 millones de dólares. Brian Acton, alrededor de 3.000 millones. Los empleados de WhatsApp se volverían millonarios de la noche a la mañana. Pero el dinero, aunque era una cantidad obscena, no era lo único sobre la mesa. Zuckerberg hizo promesas muy específicas. Promesas que Jan necesitaba escuchar para siquiera considerar la oferta. Primera promesa. WhatsApp operaría de manera independiente. No se fusionaría con Facebook Messenger. Tendría su propia sede en Mountain View, no en el campus de Facebook en Menlo Park. Segunda promesa. Jan Koum sería miembro de la junta directiva de Facebook. Tendría voz y voto en las decisiones más importantes de la compañía. Tercera promesa, y la más crucial. WhatsApp mantendría su filosofía de privacidad. Nada de anuncios. Nada de rastreo de datos entre WhatsApp y Facebook. Brian Acton incluso escribió una nota interna famosa que resumía el espíritu del acuerdo. Así es como WhatsApp gana dinero, cobrando a los usuarios $1 para descargar la aplicación, y Facebook dijeron que apoya nuestra misión y visión. Jan Koum estaba desgarrado. Por un lado, el dinero era imposible de ignorar, no solo para él, sino para sus empleados, para Brian, para los inversores que creyeron en ellos cuando nadie más lo hizo. Por otro lado, había una vocecita en su cabeza que susurraba: ¿puedes realmente confiar en Facebook? ¿En serio crees que respetarán la privacidad cuando toda su empresa se construyó sobre monetizar datos de usuarios? Pero había algo más, algo que Zuckerberg entendió mejor que nadie: la competencia. Google había ofrecido 1.000 millones por WhatsApp el año anterior. Tencent seguía presionando. Si Jan no vendía a Facebook, alguien más compraría WhatsApp eventualmente. Y quizás ese alguien no haría las promesas que Zuckerberg estaba haciendo. Aquí está el dilema que todos enfrentamos en algún momento. ¿Cuándo es el momento correcto de vender? ¿Cuándo has construido suficiente? ¿Cuándo el riesgo de seguir supera la seguridad de salir? No hay una respuesta correcta. Solo hay la respuesta que puedes vivir con ella. Y esa es diferente para cada persona. Jan aceptó, pero con una condición simbólica que lo dice todo sobre quién es realmente. Insistió en firmar el acuerdo de venta en un lugar específico, no en las oficinas de Facebook, no en una sala de juntas elegante, no en un banco con abogados presentes. Quería firmarlo en el edificio del Centro de Asistencia Social de North County, en Mountain View, el mismo edificio donde 22 años antes hacía fila con su madre enferma para recoger cupones de comida. El 19 de febrero de 2014, Jan Koum llegó a ese centro de asistencia social en un Porsche. Se bajó, entró al edificio y firmó el documento más importante de su vida en el mismo lugar donde una vez había dependido de la caridad del gobierno para sobrevivir. Era un círculo perfecto, una declaración poderosa, un recordatorio de que nunca, jamás, olvides de dónde vienes. La noticia de la adquisición sacudió al mundo tecnológico. Los medios se volvieron locos. 19.000 millones por una aplicación de mensajes. ¿Están dementes? Incluso otros CEOs de Silicon Valley pensaban que Zuckerberg había perdido la cabeza. Pero Zuckerberg lo veía diferente. En su publicación de Facebook anunciando la compra, escribió: WhatsApp está en camino de conectar a 1.000 millones de personas. Los servicios que alcanzan esa marca son increíblemente valiosos. Tenía razón. En términos de costo por usuario,
Facebook pagó aproximadamente $42 por cada usuario activo de WhatsApp. Cuando Facebook compró Instagram en 2012 por $1.000 millones, pagó alrededor de $33 por usuario. No era tan loco como parecía. Pero había algo que nadie estaba discutiendo públicamente: la ironía suprema. Jan Koum y Brian Acton habían sido rechazados por Facebook en 2008, considerados no lo suficientemente buenos para trabajar allí. 6 años después, Facebook les pagó $19.000 millones. Es uno de los rechazos más caros de la historia. El rechazo no es una sentencia. Es solo la opinión de alguien en un momento específico. La gente que te rechaza hoy podría estar rogándote que trabajes con ellos mañana. No internalices el no como una verdad permanente sobre tu valor. Es solo una opinión temporal. Después de la venta, WhatsApp continuó creciendo a un ritmo impresionante. En 2016, alcanzó 1.000 millones de usuarios activos. Para 2018 ya eran 1.500 millones. Hoy supera los 2.000 millones. Es la segunda aplicación de mensajería más grande del mundo después de WeChat, y la app de Meta más utilizada globalmente, incluso más que Instagram o Facebook Messenger. Jan Koum y Brian Acton permanecieron en la empresa después de la venta. Jan como CEO de WhatsApp y miembro de la junta directiva de Facebook. Brian como cofundador activo. Prometieron que nada cambiaría, que WhatsApp seguiría siendo la misma aplicación simple, sin publicidad centrada en la privacidad. Y durante un tiempo fue cierto. Durante un tiempo las promesas se mantuvieron, pero Silicon Valley tiene una manera de convertir las promesas en sugerencias, y las sugerencias en recuerdos distantes. La luna de miel no duraría mucho. Para el mundo exterior todo parecía perfecto. WhatsApp era un éxito rotundo. Los usuarios estaban felices. La aplicación funcionaba increíblemente bien. Facebook había hecho la adquisición del siglo. Todos ganaban. Pero detrás de las puertas cerradas, las tensiones comenzaron casi inmediatamente. En enero de 2017, los empleados de WhatsApp se mudaron de sus oficinas independientes en Mountain View al campus principal de Facebook en Menlo Park. En teoría, era para fomentar la colaboración. En realidad, era la primera señal de que la independencia prometida era más frágil de lo que parecía. Los choques culturales fueron inmediatos y brutales. Los empleados de WhatsApp estaban acostumbrados a una cultura de trabajo seria, enfocada, minimalista. Nada de tonterías. Nada de distracciones. El campus de Facebook, en cambio, era como un parque temático corporativo. Heladerías gratuitas, salas de juegos, bares de cerveza, decoraciones extravagantes, un ambiente ruidoso y animado. Los empleados de WhatsApp pusieron un cartel en su sección: por favor, mantenga el nivel de ruido en el mínimo posible. Los empleados de Facebook, ofendidos por lo que percibían como arrogancia, respondieron cantando: bienvenidos a WhatsApp, cállense la boca. También hubo peleas sobre los escritorios. Los de WhatsApp eran más grandes que los de Facebook. Los empleados de Facebook se quejaron por falta de igualitarismo. En serio, peleaban por el tamaño de los escritorios. Pero estos eran problemas superficiales. Las verdaderas batallas ocurrían en las salas de conferencias, entre Jan Koum, Brian Acton y los ejecutivos de Facebook, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, la directora de operaciones. Facebook quería monetizar WhatsApp. Necesitaba monetizarlo. Los inversionistas presionaban. ¿Cómo justificas gastar 19.000 millones en una empresa que cobra $1 al año? En 2016, Sheryl Sandberg propuso introducir publicidad en WhatsApp. Jan se negó rotundamente. Brian lo respaldó. La discusión se volvió acalorada. Zuckerberg medió, pero era claro que su lealtad estaba con Sandberg. El modelo de negocio de Facebook dependía de la publicidad. Todo lo que tocaba Facebook eventualmente se monetizaba con anuncios. El siguiente punto de conflicto fue aún más serio: compartir datos entre WhatsApp y Facebook. Facebook quería vincular las cuentas de WhatsApp con los perfiles de Facebook. Querían usar los datos de WhatsApp para mejorar los anuncios dirigidos en Facebook e Instagram. Jan se opuso fervientemente.
Esto violaba directamente la promesa fundamental de privacidad. En agosto de 2016, WhatsApp actualizó sus términos de servicio para permitir que Facebook usara números de teléfono de WhatsApp para mejorar la experiencia en otros productos de Meta. Era un cambio pequeño en papel, pero era enorme en principio. Brian Acton votó en contra en las reuniones internas. Jan, derrotado y exhausto, eventualmente cedió bajo presión. Fue su mayor error. Y lo sabía. Aquí está la verdad sobre vender tu empresa. No solo vendes el producto, vendes el control. Puedes tener promesas, puedes tener contratos, puedes tener garantías escritas en piedra, pero al final del día, si alguien más tiene más acciones que tú, ellos deciden. Y cuando hay miles de millones en juego, las promesas se evaporan como agua en el desierto. Las regulaciones tampoco ayudaron. La Unión Europea multó a Facebook con 110 millones de euros en 2017 por proporcionar información engañosa durante el proceso de aprobación de la compra de WhatsApp. Facebook había prometido que no vincularían las cuentas de Facebook con WhatsApp. Luego lo hicieron. La multa fue simbólica, pero el mensaje era claro. Incluso los reguladores veían que Facebook estaba rompiendo sus promesas. Brian Acton alcanzó su punto de quiebre primero. En septiembre de 2017 renunció a WhatsApp. Oficialmente dijo que quería perseguir nuevos intereses. Extraoficialmente, ya no podía soportar lo que WhatsApp estaba convirtiéndose. Dejó $850 millones sobre la mesa. Sí, escuchaste bien. $850 millones en acciones de Facebook que aún no se habían otorgado porque su periodo de 4 años no había terminado. ¿Por qué alguien dejaría casi $1.000 millones sobre la mesa? Porque hay cosas más importantes que el dinero, como dormir por la noche, como mantener tu integridad, como no ser cómplice de algo en lo que no crees. En una entrevista posterior con Forbes, Brian fue brutalmente honesto. En última instancia vendí la privacidad de mis usuarios a un gran anunciante. Tomé la decisión de vender y tuve que vivir con ello, pero no tenía que seguir trabajando ahí. Cancom duró un poco más, pero también estaba muriendo por dentro. Cada reunión era una batalla, cada decisión estratégica, una negociación dolorosa. En abril de 2018, después de años de conflictos internos, Cancom renunció. Su publicación en Facebook fue simple y elegante. Después de 8 años en Meta Facebook, estoy tomando un tiempo libre para hacer cosas que disfruto, como coleccionar autos raros, trabajar en mis coches y jugar al Ultimate Frisbee. Pero todos sabían la verdad. Jim Goetz, el inversionista de Sequoia que creyó en Jan cuando nadie más lo hacía, publicó un comentario devastador en ese anuncio. La privacidad y el cifrado han sido fundamentales desde el inicio de WhatsApp. Siempre recordaré nuestra primera reunión de junta en Mountain View cuando aseguraste a todos en la sala que esos valores permanecerían intactos, valores que no tienen precio y que definieron a WhatsApp como una compañía especial. El mensaje subliminal era claro. Jan se iba porque esos valores ya no estaban intactos. Facebook los había comprometido. Jan, como Brian antes que él, dejó cientos de millones sobre la mesa al renunciar antes de que sus acciones se otorgaran completamente. Mark Zuckerberg respondió públicamente: Jan, he tenido mucha suerte de tener a alguien con tu talento y pasión ayudando a liderar nuestra misión. Te has ganado el derecho a tomarte un tiempo para hacer lo que amas. Palabras bonitas, diplomáticas, vacías. Después de dejar Facebook, Brian Acton hizo algo extraordinario, algo que pocos multimillonarios harían. En lugar de retirarse a una playa en alguna isla privada, decidió construir lo que WhatsApp debería haber sido desde el principio. En 2018, Brian invirtió $50 millones de su propio dinero para crear Signal Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a construir software de comunicación privado, seguro y de código abierto. Signal, la aplicación de mensajería que probablemente conoces o has escuchado mencionar, se convirtió en su nueva misión. Signal hace todo lo que WhatsApp prometió, pero finalmente no pudo cumplir. Cero recolección de datos. Cifrado de extremo a extremo,
verdaderamente inquebrantable, sin publicidad, sin monetización de usuarios. Es financiada completamente por donaciones. Es el anti-WhatsApp, o mejor dicho, es WhatsApp tal como Jan y Brian soñaron originalmente. En marzo de 2018, después del escándalo de Cambridge Analytica, cuando Facebook fue expuesto por permitir que millones de datos de usuarios fueran explotados sin consentimiento, Brian Acton tuiteó algo que se volvió viral instantáneamente. Es tiempo. Delete Facebook. Es hora. Borren Facebook. El tuit era explosivo. Un cofundador de una empresa que Facebook compró por $19,000 millones estaba llamando públicamente a boicotear a Facebook. Los medios entraron en frenesí. Zuckerberg estaba furioso, pero Brian no se retractó. Al contrario, duplicó su postura. En una entrevista con Forbes en 2018, Brian explicó su decisión con una honestidad brutal. Si te fijas en el modelo de incentivos, es una compañía publicitaria. Funcionan vendiendo tu tiempo, tus datos y tu privacidad. Le preguntaron si se arrepentía de vender WhatsApp a Facebook. Su respuesta fue devastadora. Sí, en última instancia vendí la privacidad de mis usuarios a un gran anunciante. El arrepentimiento es el precio del crecimiento. Solo los que se quedan estancados nunca se arrepienten de nada porque nunca aprenden nada nuevo. Brian Acton pudo haberse quedado callado, disfrutar sus miles de millones y fingir que todo estaba bien. Pero eligió la verdad, eligió la redención. Y eso requiere un coraje que el dinero no puede comprar. Jan Koum, por su parte, ha sido más reservado. Después de dejar Facebook, prácticamente desapareció de la vida pública. Colecciona autos Porsches. Vive una vida tranquila en Atherton, una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Su patrimonio neto se estima en más de $10,000 millones gracias a las acciones de Facebook que conservó. Pero según personas cercanas a él, Jan lucha con un conflicto interno profundo. Por un lado logró algo que parecía imposible, escapó de la pobreza extrema, construyó una empresa que cambió el mundo y aseguró su futuro financiero para varias generaciones. Por otro lado ve lo que WhatsApp se ha convertido bajo Facebook y no lo reconoce. Es como si hubiera vendido a su hijo y ahora ese hijo habla un idioma diferente. En 2021, WhatsApp intentó actualizar sus términos de servicio para compartir más datos con Facebook. Los usuarios se rebelaron masivamente. Millones migraron a Signal y Telegram. La reputación de WhatsApp sufrió un golpe del que aún no se recupera completamente. Jan permaneció en silencio públicamente, pero personas cercanas dicen que fue devastador para él. La ironía es cruel. Jan Koum creó WhatsApp específicamente como un antídoto contra la vigilancia y la invasión de privacidad que sufrió en su juventud. Y al final, la empresa que compró su creación es acusada de hacer exactamente eso: vigilar, recolectar datos, monetizar la privacidad. El legado es complicado. Puedes construir algo hermoso con las mejores intenciones y ver cómo se transforma en algo que nunca imaginaste. Pero aquí está la cuestión. El legado no es solo lo que construyes, es también cómo respondes cuando tu creación se pervierte. Brian Acton respondió construyendo Signal. Jan Koum respondió retirándose. Ninguno está mal, solo son diferentes formas de lidiar con el mismo dolor. Al día de hoy, WhatsApp tiene más de 2,000 millones de usuarios. Procesa más de 100,000 millones de mensajes diarios. Es la aplicación de mensajería más popular en más de 100 países. Desde la perspectiva del impacto, es innegable. WhatsApp cambió la manera en que el mundo se comunica. Pero también es cierto que WhatsApp ya no es la aplicación que Jan Koum creó. Facebook la renombró oficialmente como WhatsApp from Meta. Introdujo funciones de comercio electrónico, integró sistemas de pago, está explorando formas de monetización que Jan nunca habría aprobado. La privacidad sigue siendo parte del marketing, pero las prácticas reales son cada vez más cuestionables. Brian Acton ha dedicado los últimos años a Signal, rechazando reuniones con inversionistas que quieren comprarla, negándose a monetizarla. Signal creció exponencialmente después del escándalo de Cambridge Analytica
y la controversia de los términos de servicio de WhatsApp en 2021. Incluso Elon Musk tuiteó "Usen Signal", generando millones de descargas en días. Para Brian, Signal no es un negocio, es una misión, es su forma de redimirse, es su manera de decir: cometí un error, vendí los principios, pero ahora los estoy reconstruyendo. La redención no borra el pasado, pero puede darle significado. Brian Acton no puede deshacer la venta de WhatsApp, pero puede usar lo que aprendió para construir algo mejor. Todos tenemos decisiones de las que nos arrepentimos. La pregunta es, ¿qué construyes con ese arrepentimiento? ¿Un muro de negación o un puente hacia algo mejor? Hay otra dimensión de esta historia que rara vez se discute: el sacrificio humano. Jan Koum nunca se casó, no tiene hijos. Dedicó su vida entera a construir WhatsApp. Lo mismo con Brian Acton, que aunque tiene familia reconoce abiertamente el costo personal de la obsesión emprendedora. En una entrevista, Brian dijo algo profundo: he tenido mucho éxito en mi carrera, pero si pudiera volver atrás, probablemente pasaría más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños. El dinero no puede comprar esos momentos. Jan Koum raramente habla de su vida personal, pero en las pocas entrevistas que ha dado, puedes sentir una soledad profunda. El niño que huyó de Ucrania con su madre se convirtió en un hombre que conquistó el mundo, pero en el proceso perdió algo intangible: comunidad, conexión genuina, paz interior. El éxito es como una balanza. Pones algo de un lado y quitas algo del otro. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Vale la pena el precio? No hay una respuesta universal. Solo hay tu respuesta, y solo tú puedes vivir con las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? Aquí está lo que quiero que te lleves hoy. Tu vida es una serie de decisiones, y cada decisión tiene un costo. La clave no es evitar el costo, es asegurarte de que lo que ganas vale más que lo que pierdes. Porque el éxito vendrá si trabajas lo suficientemente duro, si persistes lo suficiente, si te niegas a rendirte. El éxito vendrá, pero cuando llegue tendrás que tomar decisiones. Decisiones que definirán no solo tu cuenta bancaria, sino tu legado, tu integridad, tu paz interior. Gracias por acompañarme. Un abrazo fuerte y nos vemos el próximo episodio.